Hola, soy Frida Cusín y escogí la corriente artística del barroco. Al investigar sobre las corrientes artísticas como el renacentista, el cubismo, el art deco, entre otros, al llegar al arte barroco me interesó y me llamó mucho la atención el detalle de cada persona, del paisaje, de la iluminación y el color de sus obras de arte. Además de que fue en la época desde 1600 hasta 1750. El barroco fue muy mediático para entonces, a mi parecer. Se observaron nuevas técnicas, se representó más el tema religioso, más materiales utilizados y sobre todo más pintores que surgieron y fueron importantes en la época. Principales artistas del barroco. Número 1. Caravaggio, del 1571 a 1610. Considerado el primer pintor de la pintura barroca, él colocó las bases de la pintura barroca. 2. Pedro Pablo Rubens, del 1577 al 1640. Trabajó con la mitología, religión, historia, paisajes, retratos, escenas de caza, entre otros. José de Ribera, del 1591 al 1652. Forjó la gran escuela napolitana. Sus obras influyeron en técnicas y modelos de iconografía. 4. Artemisia Gentileschi, del 1593 al 1653. Plasma sus obras expresando sus difíciles experiencias. Gianlorenzo Bernini, del 1598 al 1680. Destacó en el dibujo, arquitectura y escultura. 6. Francisco de Zurbarán, del 1598 al 1664. Pintor que representaba santos y personajes bíblicos. Diego de Velázquez, del 1599 al 1660, conocido como el maestro de la pintura universal por su gran estilo personal, naturalista y tenebrista. 8. Rembrandt, del 1606 al 1669, maestro de esta época, importante en la pintura y el grabado. 9. Anton van Dyck, del 1599 al 1641, especialista en el retrato. 10. Johannes Vermeer, del 1632 al 1675, conocido por su pintura holandesa y barroca. Principales obras del barroco. 1. La vocación de San Mateo, del 1599 al 1600, por Caravaggio. Hace uso de luces y sombras que plasman la ventana como la mano de Cristo. 2. Domine quo vadis, del 1602, de Annibale Carracci, con colores vivos, mostrando una escena mediante gestos auténticos. 3. La Lamentación de Cristo, de 1604, de Annibale Carracci. Muestra a la Virgen María, María Magdalena, María Cleofas y María Salomé, que lloran sobre el cuerpo de Cristo muerto. 4. David con la cabeza de Goliat, del 1609 al 1610, por Caravaggio. Un poco tenebrosa, ya que fue pintada tras asesinar a un hombre. 5. Judith decapitando a Holofernes, del 1612 al 1613, por Artemisia Gentileschi. Representa una escena del Antiguo Testamento, donde dos mujeres, específicamente una viuda y su criada, dominan y muestran su cuerpo ante un hombre amenazante. 6. El rapto de las hijas de Leucipo, del 1618, por Pedro Pablo Rubens, con representación de movimientos característicos y colores vibrantes que representa una escena de caos y a la vez de violencia. El juicio de París, del 1636, por Pedro Pablo Rubens. Se representa la escena donde se tiene que escoger quién es la más bella entre las diosas Hera, Atenea y Afrodita. 8. Magdalena penitente, del 1640, de Georges de la Tour. Característico por la iluminación de la vela, que muestra a Magdalena con sus manos sobre un cráneo. 9. La Ronda de Noche, de 1642, de Rembrandt. Se muestra la gran destreza de Rembrandt para pintar a las personas de forma y tamaño natural. 10. El rapto de las Sabinas, de 1643, de Nicolas Poussin.
con grandes colores vibrantes y llamativos que muestran la claridad de docenas de personas que hacen movimientos como correr y saltar en un espacio amplio. Técnicas utilizadas en el barroco. En el barroco se vieron nuevos géneros como los bodegones, paisajes, retratos, vanitas, cuadro de género, entre otros. El color sobresale de la línea y destacan más los colores que hace que sobresalga el dibujo. La luz se muestra con escena de profundidad, perspectiva y volumen que hace que se difuminen los contornos y destaque el ambiente. La técnica de claroscuro hace notar el movimiento, muestra la simetría, profundidad, dinámico y con buena iluminación. La técnica pictórica, presentada al óleo y al fresco, que muestra una escena de la realidad teorizada. Pintura barroca en Italia. Surge el manierismo y en la misma época se trata de perder la técnica con los pintores Caravaggio, Ludovico Carazzi, Agostino Carazzi y Aníbal Carazzi, con representaciones de la vida real. Pintura barroca en Francia. Se decoran palacios con temas mitológicos. Artistas de la época fue Nicolas Poussin, Georges de la Tour y Philippe de Champagne. Pintura barroca en Flandes y Holanda. Pinturas de paisajes, retratos, escenas de la vida real y su artista importante de la época fue Rembrandt. Pintura barroca en España. Pintores destacables de la época fueron Diego Velázquez, Rivera, Bartolomé, Esteban Murillo y Francisco de Zurbarán. Principalmente obras de arte católicas como Reyes, Nobles y Guerras con el fin de mostrar la idea religiosa, pero con colores muy vivos, gran iluminación y de gran tamaño. Materiales utilizados en el barroco. Los materiales más utilizados de la época barroca es la piedra sillar, mármol, ladrillo, estuco, bronce y madera policromada. Conclusiones. En las obras barrocas se nota muy característico y notable que se muestran personas o paisajes que se pierden con el movimiento de toda la escena plasmada. Sus colores juegan con un papel muy importante para diferenciar tonalidades naturales de la escena y tonalidades de alguna fuente de luz. Me gusta bastante que destaque y que se distinga cada cosa que se quiere mostrar, que detrás de algunas obras son muy oscuras, por experiencia de ellos mismos y que tienen el don de cómo plasmarlo en arte. Me agrada que por parte de los pintores no solo destacaron hombres, sino también sobresalieron mujeres para mostrar su gran arte a través de sus emociones, como Elisabetta Sirani o Juana Pacheco. Lo más notable e importante que destaco en el arte barroco y fundamental es la iluminación. ¿Por qué? Porque es de donde se destaca cada fragmento de la obra, de donde se distingue lo que quieren que se muestre. Muchas gracias por observar el video.